Bienvenidos a Opina Bogotá una vez más, el programa para opinar, debatir, para las entrevistas de fondo del Canal Capital. Esta noche vamos a hablar de un tema que está sacudiendo a la opinión pública, a los economistas, a los ciudadanos de a pie, al Congreso de la República, porque se va a discutir allí en las próximas semanas y que consiste en nada más y nada menos que quitarle los ceros al peso colombiano. Es una propuesta que va a radicar el gobierno el próximo 16 de marzo, entre otras razones con el objetivo, según ha dicho el fiscal general de la Nación, de perseguir dineros ilícitos, caletas, con lo cual los colombianos tendrían que alistarse de aquí al 2020 para un nuevo cambio en la moneda. ¿Qué implica esto? ¿Qué impacto va a tener en la economía? ¿Será fácil o no dar este salto que ha hecho también carrera en otros países? De ese tema vamos a hablar esta noche con un invitado experto en estos temas de economía y vamos a evaluar si esta es una buena medida o no. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y es que desde que se comenzó a hablar con insistencia, porque este no es un tema nuevo en el país, Jessy, desde que se comenzó a hablar con insistencia de este tema, por lo menos en mi caso, yo compro algo y ya me imagino cómo será esa redefinición del nuevo sistema que el gobierno defiende para adelgazar todo lo que es el sistema contable del país y en segundo asunto de manera prioritaria como para que todas esas caletas que, como advertía el fiscal general y usted bien lo mencionaba, existen todavía con billetes viejos, pues definitivamente desaparezcan. Sería una revolución enorme en el país, no a todos gustan, hay sectores del comercio que tienen sus dudas, que demandan una enorme pedagogía y en las calles lo que sienten los ciudadanos es que muy probablemente esto va a causar una escalada inflacionista en el país. ¿Cuál es la verdad del tema? Que no debería aplazarse. Ya se está hablando de esto y ojalá el gobierno dé los pasos necesarios para que en un momento determinado podamos avanzar hacia esa etapa. Sobre todo muchos sectores también indican que sería una muy buena lectura ahora que estamos tratando de que el turismo sea uno de los puntos jalonadores de nuestra economía, porque los turistas no entienden muy bien esa gran cantidad de ceros que manejamos aquí en Colombia. Así es, algo que se denominaba de 1 millón de pesos, según lo que se ha explicado, pasaría a denominarse algo como de 1.000 pesos. Exactamente. Con todo el cambio, el impacto que eso puede generar. Le damos la bienvenida esta noche en los estudios de Canal Capital al reconocido economista Camilo Herrera, presidente de la firma Radar, una firma consultora de temas económicos, hace constantes estudios de consumo en Colombia, con quien vamos a hablar de ese tema. Camilo, bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches, qué rico estar acá. Bueno, ¿a usted le gusta la propuesta? A mí me gusta la propuesta y la siento necesaria, pero no por eso va a ser fácil, pero sí es claro entender que no es mala. ¿Por qué le parece buena idea? Es una buena idea porque simplifica el mundo. O sea, una de las cosas que nos dejó el siglo XXI es las cosas son más fáciles, los celulares se manejan fácil, el televisor se maneja fácil, hacer cuentas tiene que ser fácil. Tener 3 ceros más hace que la gente se enrede haciendo cuentas muchas veces, como bien lo decías tú, Jessica, cuando vienen turistas o cuando va uno como turista al extranjero, hacer los cambios de moneda es un dolor de cabeza, porque cada vez que usted añade un cero más, pues la cabeza tiene que hacer un proceso más. Entonces, claro, en la medida en que uno simplifique las cosas para la gente, las cosas van a ser más sencillas, pero el cambio tiene unas transformaciones culturales que van a ser un reto muy interesante para el país. El tema de la pedagogía, que no es fácil sacarnos de la cabeza, Camilo, pues todo este esquema que hemos venido manejando durante tantas y tantas décadas. ¿Por qué si de este tema se habla con insistencia no hemos dado el paso? Yo creo que los momentos políticos no se han dado. Haciendo un poquito de historia, el primer billete de 1 peso que salió, que tenía a Santander y a Bolívar, fue emitido por el Banco de la República en 1958. Curiosamente, hace más o menos 70, 60 años, ya se me olvidó hacer a mí divisiones. Entonces, ese billetico azul del que nos acordamos, algunos que en realidad nos acordamos más de la edición del 70, ese 1 peso llegó a ser 1.000 pesos en 1998, cuando fue la crisis económica en Colombia, que llegamos a recesión en el 99. Ese hubiera sido el momento ideal para hacer el cambio de los 3 ceros. Pero en una recesión económica, si usted hace eso, todo el mundo va a decir que el gobierno está tapando las cifras, que hay una cantidad de cosas que no son, entonces no era prudente hacerlo. Desde 98 hasta la fecha se ha intentado 5 veces hacer el cambio de la moneda y no se ha podido hacer. ¿Por qué? El comercio supone de manera lógica, y es, eso a mí como comercio me va a costar.
Todas las máquinas que yo tengo, las vending machines en las que usted puede meter el billete, una moneda y le da unas papas o una gaseosa o lo que sea, hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas por completo. Hay que cambiarlas. Todos los sistemas. No, tal vez no la máquina, pero sí el sistema de el conteo. sistema que recibe la moneda y que recibe el billete. Las contabilidades hay que modificarlas. Las etiquetas de precios hay que modificarlas. La publicidad hay que modificarla. Todo eso cuesta y eso da miedo. Pero una de las cosas que a uno se le olvida, y pasó con la venida del Papa el año pasado a Colombia, todo el mundo decía, lo del Papa cuesta una cantidad de plata. Sí, pero esa plata se mueve. Eso genera que si yo voy a cambiar las máquinas, voy a contratar gente que cambia las máquinas, si voy a cambiar los precios, voy a contratar gente que hace el tema de papel o el tema de publicidad. O sea, esto lo que va a hacer es mover la economía de una u otra manera. Y otro gran mito que ha cogido fuerza es emitir los billetes o emitir las monedas va a ser muy costoso. Eso no es cierto. 400.000 millones de pesos, dice fuentes oficiales que costaría este cambio. Sí, pero son 400.000 millones que siempre han costado. O sea, todos los días el Banco de la República emite billetes y emite monedas. Entonces lo que va a hacer es que en vez de emitir el billete viejo, emite el billete nuevo. Por eso la clave del tema está cómo queda escrita la ley, o cómo queda escrito el proyecto al final, que diga, no lo vamos a hacer de un solo golpe, sino lo vamos a hacer una gradualidad, mientras cambiamos todos los billetes y así el costo es mucho menor. Mientras salimos de los billetes viejos y ya nos quedamos con estos que además usted los ha visto, Yesid, ya no tienen esos 3 ceros. Ya quitaron los ceros desde hace mucho tiempo. Ya se está pensando en esa transición. Sí. Solo que mentalmente el colombiano difícilmente va a hacer ese cambio, es un proceso de transición muy largo para poderse adaptar, pero precisamente, Erika y Camilo, para entender bien en qué consiste la propuesta del gobierno, qué dicen los comerciantes, qué dicen los ciudadanos, María Alejandra Manrique preparó el siguiente informe. ¿Se imagina que en lugar de pagar un arriendo de 1.200.000 pesos, pague 1.200 pesos? ¿O que una bolsa de leche de 2.800 pesos pase a 2 pesos con 80 centavos? Y que la carrera mínima de 4.100 pesos pase a 4 pesos con 10 centavos. La iniciativa de eliminar 3 ceros al peso colombiano la retomó el fiscal general con el propósito de que billones de pesos ocultos producto de actividades ilícitas o criminales pierdan su valor. Le quitamos los 3 dígitos y hay proyectos de ley. Y pierde poder liberatorio el peso antiguo, el que está encaletado, el que está guardado debajo del colchón. La propuesta de modernización monetaria quedó en consenso nacional y con el apoyo del ministro de Hacienda, este proyecto de ley sería radicado el 16 de marzo. Nos va a facilitar la vida, va a ser más sencilla la contabilidad de las empresas, va a ser también más simple la impresión de listas de precios, de menús, y ahora que tenemos más turistas extranjeros, pues va a facilitar también el cambio de monedas. Reduce los costos de transacción, en sistematización, en la operación misma de muchas organizaciones. Tanto cero es muy complejo de administrar. Frente al costo de este cambio, el Banco de la República reveló la cifra. El costo total del proyecto para el Banco de la República estaría alrededor de 400.000 millones de pesos, el 0.04% del PIB. Si se tiene en cuenta que parte del metal de las monedas existentes se puede recuperar por reconversión de metales. Para el emisor, el año 2020 es el momento oportuno para iniciar el periodo de transición, ya que habría terminado el reemplazo de los antiguos billetes. Además, se deberá tener en cuenta una pedagogía para evitar traumatismos. Eso sí es todo un proceso largo, primero de capacitación a las personas, cuáles son los nuevos billetes, cuáles son las nuevas monedas, etcétera, etcétera. Eso toma un tiempo largo, hasta que un buen día eso arranca como se dio en muchos países europeos. Muchos se preguntarán si los más recientes billetes cambiarán con este proyecto. Está la palabra 1000, que en la transición a una nueva moneda será eliminada, pero se mantendrá exactamente el mismo billete. Las inquietudes han surgido en torno al redondeo de los precios. Es decir, si usted coge un bus a 1.650 pesos, con la transición quedaría en 1 peso con 65 centavos. Pero si no hay suficiente moneda fraccionaria, lo más probable es que se lo suban a 1 peso con 70 centavos. Hay que acuñar monedas de centavo, de 5 centavos, de 10 centavos, de 20 centavos y de 50 centavos. Son absolutamente indispensables, de lo contrario, los colombianos no podrán recibir sus cuentas, sus vueltas completas, y consecuentemente el comercio se verá obligado a un redondeo hacia abajo. En manos del Congreso quedará este proyecto de ley que ha sido hundido en 4 oportunidades.
Camilo, ¿por qué en este momento sí debería el Congreso de la República, impulsado por el Gobierno Nacional, por ese proyecto que va a presentar el ministro Mauricio Cárdenas, avanzar hacia la eliminación de los 3 ceros en Colombia? ¿Cuál es el momento de la economía de nuestro país o el contexto internacional que jalone efectivamente este paso? Yo creo que hay 2 temas grandes. Uno, la salida del gobierno que está en este momento en el país, y si bien apruebe el Congreso o no apruebe eso en marzo, o idealmente lo apruebe, el que entra a ejecutarlo es el nuevo presidente. Entonces no es un tema de gobierno, no es un tema, es que es mi gobierno lo hizo, sino se define en el Congreso de un gobierno, se ejecuta en el gobierno de otro. O sea, termina siendo una política de Estado y no una política de presidente, lo cual lava las manos de que esto sea un tema de que lo hizo Juan Manuel Santos. No lo hizo Juan Manuel Santos, el país lo tenía que hacer. Y segundo, ante el cambio de los precios del petróleo y la devaluación tan fuerte que tuvimos desde el 2014 hasta la fecha, el tema de esos 3 ceros se nos volvió mucho más grande e inclusive difícil de calcular al compararnos contra los dólares o compararlos contra los ceros o cualquier otra moneda. Entonces, es el momento en que para facilitar el mercado vale la pena hacer el cambio, y es el momento político en donde todos tendrían que ver si que sea un tema partidista o individualista el que hizo el cambio de la moneda. Habla Camilo del dólar, Yesid, y es una de las grandes preocupaciones de muchos colombianos, que este sea el primer paso, la cuota inicial para la dolarización del país. Yo no creo que Colombia se vaya a dolarizar. O sea, ya es una opinión personal, no sé qué estén pensando las autoridades, y hasta donde uno sabe, yo no creo que estén pensando eso. Yo creo que Colombia tiene una fortaleza macroeconómica y unas instituciones monetarias tales que no necesita una dolarización y que cometería un error enorme al dolarizarse. El mejor ejemplo de eso es Ecuador. Colombia y Ecuador son relativamente parecidos en temas económicos, obviamente uno es más grande y tiene desarrollos distintos, pero ellos al dolarizarse, cuando el precio del petróleo cayó, no tuvieron cómo hacer la devaluación. Al no poder hacer la devaluación, llevan 2 años, 3 años consecutivos sin crecer, y se espera 2 años más de no crecimiento. Eso para los hogares es un golpe muy duro. Nosotros tuvimos la fortuna de devaluamos, tuvimos una inflación relativamente alta en el 2016, se ajustó y en 2 años hicimos la transición y la economía nunca dejó de crecer, lo cual hace que el ingreso de los hogares siga creciendo. Camilo, usted hablaba o se habla de que esto le simplificaría la vida a los hogares, a los ciudadanos en el día a día, les simplificaría las finanzas, las cuentas, la forma de llevar la contabilidad. También se han escuchado argumentos de ese tipo, que la presencia de los ceros hace más engorrosa la contabilidad y que por estándar internacional parece ser que Colombia es de los pocos países que aún mantiene tantos ceros en su moneda. Pero a un ciudadano común y corriente en el día a día, el hecho de que, por poner un ejemplo, pase de ganar 1 millón a 1.000 pesos, implica unos cambios de cultura, un impacto casi que psicológico sobre sus finanzas, sobre que tiene menos plata, sobre su canasta familiar, sobre lo que tiene de ingreso para poder llevar los gastos de una familia. Usted que es experto en estos temas de consumo, ¿qué impacto puede tener ello? Enorme. A nivel de contabilidad, los beneficios se van a ver muy rápidos. A nivel de transacciones bancarias, los beneficios se van a ver muy rápidos. Como lo decía el ministro, a nivel de lista de precios se va a ver muy fácil. Inclusive en lo que es tipo de cambio o en las bases de datos. Cuando usted hace bases de datos sin 3 ceros, las bases de datos son más pequeñas y la acumulación de terabytes es menor. O sea, en esa parte se va a ver muy fácil. En los hogares va a ser un dolor de cabeza, porque hacer un cambio de esos es pasar de hablar español a hablar inglés en un solo día. Entonces la gente se va a demorar haciendo los cálculos y seguramente el comercio va a dar una mano diciendo: esto que costaba tantos, que costaba 10.000 pesos, ahora cuesta 10 nuevos pesos. Pero esto no puede llegar a disparar los precios, a generar una recesión en la economía, una caída en el consumo. Es que el redondeo siempre es al alza, es decir, nunca baja, sino que sube. En teoría sí. Lo que se ha demostrado en todos los países que ha hecho esto es que lo que hace es que frena la inflación. ¿Por qué? De hecho, las medidas de cambiar la moneda, históricamente Brasil, México, Perú, se hicieron cuando la inflación llegó a niveles que Colombia nunca ha tenido. Baja los precios. Cambia y frena la variación de precios. No baja los precios, hace que los precios no cambien tan rápido. Pero o sea, la inflación se refiere a los cambios de precios, no al nivel de los precios. Entonces, a diferencia de lo que dice Jessica, como lo planteaba lo que presentaron, cuando queda en 1.65 no redondea a 1.70, sino, como lo decía el doctor Botero de Fenalco, redondea a 1.60, porque la gente está acostumbrada en este momento en Colombia a buscar precios bajos.
Todo el ecosistema de Colombia está en precios bajos, está en descuentos, está en promociones. Si usted hace el número hacia arriba, el mercado lo va a castigar. Su única opción es hacerlo hacia abajo para que el mercado lo premie a usted. Entonces, ese ejercicio que tiene que hacer el comercio de educar a la gente va a ser un esfuerzo muy grande, donde FENALCO y demás elementos del comercio en Colombia van a ser el gran educador del proceso. Por eso, Erika, se habla de que si esto se llega a aprobar, esto entraría a regir desde el año 2020 para que exista una capacitación, una pedagogía, una mentalización de los ciudadanos en Colombia. Porque, Erika, y le pregunto a Camilo, yo siento que esta vez sí hay un buen ambiente. Yo creo que es el momento y sin querer lo hemos tenido. O sea, no solo los cambios de los billetes de los últimos años, en la que todo el mundo habla de un billete de 20, un billete de 50, un billete de... La gente ya tiene los billetes en la cabeza, el problema en realidad son las monedas y los centavos. Y curiosamente, inclusive, particularmente en Medellín y en Bogotá, se habla de los lucas. La gente habla de los 10 lucas, los 50 lucas, o sea, que en realidad eso es muy chileno. En realidad los lucas es un término muy chileno. Barras. Sí, las barras es lo costeño, hay una moneda distinta. Sí. Tenemos un tema de tipo de cambio, afortunadamente es el mismo. Entonces, adaptar a la gente no va a ser difícil. El tema está en que la gente entienda que este no es un cambio negativo, ni que estamos votando el peso porque el peso se dañó, el peso es malo, ni que estamos perdiendo un símbolo patrio. No, le estamos simplificando la vida a la gente. Pero en esa simplificación, los que van a hacer el curso duro somos los hogares. Pero mire, Camilo, aquí nos habían vendido la idea, Yesid, de que las moneditas prácticamente ya no servían para nada. Entonces, como mucho teníamos las monedas de 500, que sí las usamos, sobre todo en las máquinas del café y demás, las monedas de a 1000, que claramente muchas terminan en las alcancías de los hogares colombianos, o para determinados asuntos, pero las monedas prácticamente han ido desapareciendo del consumo de muchos temas. Tú pagas a veces con un billete de 1000, de 2000 y demás, y de ahí hacia arriba. Ahora, con este tipo de eliminación de los 3 ceros, las monedas vuelven a cobrar, como decía precisamente el presidente de FENALCO, el señor Guillermo Botero, un gran protagonismo, porque para poder pagar, por ejemplo, un pan que hoy cuesta 600 pesos y que quedaría en 60 centavos. 600 pesos quedan en 60 centavos. Necesitas, son monedas, no van a hacer un billete de 60 centavos. Eso es lo que dicen las monedas de baja denominación, que hoy en día realmente la que tenemos a la mano es la de 50 pesos. La más baja es la de 50. Ahorita tenemos 50, 100, 200, 500 y 1000. Tendríamos que tener 1 centavo, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, que de una u otra manera son las mismas monedas que ya están. La que no existe es la de 1 centavo. Pero esto a la vez tiene otra cosa que es importante y que yo creo que es parte del gran interés que tiene el gobierno de que esto pase, y es cada vez más desmotivar el uso del efectivo en Colombia y motivar el uso de otros medios de pago. En la medida en que uno maneja efectivo, en el efectivo los costos de transacción son mucho más caros, son mucho más difíciles, y dentro del efectivo, como bien lo dice el fiscal, pasa todo. Claro. O sea, ahí hay corrupción, ahí hay narcotráfico, ahí hay extorsión. Ahora, también muchas personas... De todo, evasión, el uso. Erika, también dicen muchas personas que buena parte de la fortuna de los narcotraficantes o de los corruptos pues ya está fuera del país y ya está lavada, y que de pronto quizá lo de las caletas, evidentemente sí hay que combatirlo y hay que buscar la manera de hacer que esa plata quede en nada y que no vaya a ser lavada y que sea completamente perseguida, pero también que otras fortunas pues ya están completamente fuera de Colombia y completamente lavadas. Pero bueno, vamos a ver lo que dicen la gente sobre este tema en las redes sociales, en las calles, porque es un tema que impacta al bolsillo, impacta fuertemente la canasta familiar, lo que hablábamos del impacto psicológico, y esto opinan las personas, por ejemplo, en Facebook, con el hashtag Opina Bogotá. Vamos a ver las opiniones, ahí están, sobre el adiós a los ceros. Dice Lilian Herrera Ramírez, no estoy de acuerdo, ya que el cambio implica mucho dinero y adicional para cuando lleguen ellos ya han lavado todo el dinero, entonces no van a hacer nada de las cadenas de supermercados montadas por ellos, están lavándolo ya todo, dice ella. Pues vea usted los supermercados. En cuenta, Camilo, para que le responda a estas inquietudes a nuestros televidentes. Germán Rodríguez, pienso que es una medida que debe tener planeación. Recientemente el Banco de la República sacó a circulación unos nuevos billetes en donde se invirtió una gran suma de dinero del pueblo colombiano. Ahora viene el fiscal con una propuesta audaz. ¿O será perversa?, se pregunta este usuario en Facebook. Más opiniones, Mauricio Moritz. Menos ceros, más burbuja inflacionaria. No hay que quitar ceros, sino poner a producir bien y de verdad este país para que pueda competir económicamente con otros países.
y así se desaparecerán los ceros, pero por la abundancia, no por la escasez. Escasez es con ese al final, Mauricio, por favor, la ortografía. Bueno, vamos a ver qué más opina la gente. Tenemos a otra opinión de Guidiana Puentes. Dicen que no se devalúa el peso al quitar los 3 ceros, pero eso fue lo que hicieron en Venezuela y se devalúa mucho el bolívar. Vamos con una última opinión en nuestras redes sociales. Bueno, hay una opinión de Wilson Andrés Bolívar. Solo nos afectará el redondeo, aumentando el precio real de productos básicos como la leche, donde un litro que cuesta 700 pesos pasaría a costar 0,7 pesos y por efecto subiría a 1 peso. Los únicos beneficiados con esta medida serán los bancos, quienes serían los encargados del proceso de cambio. Los narcos y delincuentes no guardan sus caletas en pesos, lo hacen en dólares. Bueno, ahí están las opiniones de otro de nuestros televidentes. Vamos a ver en las calles. Nuestro equipo de Opina Bogotá salió también a recoger qué piensan las personas y esto encontramos. La propuesta que está haciendo el gobierno para quitarle 3 ceros al peso colombiano me parece excelente, pero como el gobierno aquí no controla nada y tiene una falta de autoridad tremenda, me parece que eso se va a prestar para inflación y para la carestía más de la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué beneficios traerá para Colombia quitar los 3 ceros del peso colombiano? Yo quiero saber qué costo representa para el país quitar los 3 ceros del peso colombiano. Yo quisiera saber cómo nos favorece a nosotros los ciudadanos el cambio del peso colombiano. ¿Qué efectos tendría en la economía del país con la eliminación de los 3 ceros del peso colombiano? Yo pienso que al quitar los 3 ceros del peso colombiano no llegaríamos a un Venezuela, a un peso devaluado. Bueno, Erika, ahí están las opiniones. Mire, hay un tema que coincide tanto en Facebook como en la gente en las calles. ¿No? Lo de Venezuela, Camilo. Sí. Ellos señalan que Venezuela vivió un proceso similar. Y que Venezuela quitó los 3 ceros. Y exacto, y que se devaluó por completamente la moneda. ¿Eso es verdad? ¿Eso es así? Venezuela hizo un cambio de moneda, pero fue mucho antes de todo lo que está pasando económicamente en este momento. Lo que me gusta de escuchar a la gente y de leerlos en redes es comprender el nivel de imaginarios que existe. En este momento todo lo que sea con Colombia se lleva a narcotráfico, corrupción o Venezuela. Claro. Y eso no necesariamente es cierto. Entonces, cuando el gobierno, insisto, como política de Estado, quiere cambiar los 3 ceros, quiere facilitar las transacciones de la economía colombiana. Entonces, vayámonos a un ejemplo no tan tajante, pero cierto que pasó aquí en Bogotá, el cambio de las placas y la numeración de direcciones. Bogotá lo hizo, fue difícil, tuvo un costo. La gente se acostumbró a esa nueva dirección y durante unos 4 o 5 años hablábamos, ¿es dirección vieja o dirección nueva? Sí. Y eso causó un ajuste, hasta que lo entendimos y al final todos pudimos hacer lo que teníamos que hacer y eso tuvo que volverse a hacer. ¿Por qué? Porque urbanamente hubo una cantidad de errores y de una u otra manera la nomenclatura no se puso como se debía poner y valía la pena volver a hacerlo. Entonces llegamos a un momento en que la moneda es tan difícil de manejar en ciertas circunstancias que la mejor opción es quitar los 3 ceros. Pero lo que es clave entender, que yo creo que el mensaje aquí no lo hemos dado de repente claro y no lo siento claro en lo que la gente dice es, no es la misma moneda, termina siendo otra moneda. Por eso se habla del nuevo peso. ¿Colombia hace cuánto no cambia su moneda por completo? Este sería el primer cambio. La primera vez en la historia. En la historia, que pasamos del peso colombiano, Erika, como lo conocemos, a un nuevo peso. Lo que hemos venido es renovando los billetes las denominaciones. Sacando billetes. Y en ese sentido, Camilo, hay una pregunta. ¿Se tienen que sacar de circulación los actuales billetes y hacer nuevos billetes? No, yo creo que en torno a lo que decían las personas que opinaban en Twitter, ¿por qué se acaban de emitir los billetes? Vamos a hacerlo ahorita. Precisamente se emitieron los billetes ya pensando en eso. Los billetes ya no tienen los ceros, para que para la gente sea mucho más fácil el proceso educativo. Pero sí hace falta colocarle nuevos pesos. Falta decirle nuevos pesos, completamente, porque aún es un peso, no puedo decir que sea un nuevo peso, pero el hecho de que solo tenga los números de miles permite que la gente se vaya acostumbrando. Entonces, cuando uno ve la situación, sin saber yo del tema, pero simplemente haciendo un análisis, si el Banco de la República ya tomó esta decisión, está diciendo en 2020 hagamos el cambio bien hecho, es porque ellos saben que van a educar a los colombianos con estos billetes de acá al 2020 a que aprendamos a hablar en un idioma distinto. Es decir, los billetes no van a ser distintos, vamos a tener las mismas figuras, por llamarlo de alguna manera, tal y como hemos venido conociendo estas nuevas generación de billetes. Lo que sí va a cambiar es que se le va a agregar nuevos pesos. Se le quita el 1000 y se agrega nuevos pesos, pero van a ser los mismos, lo cual significaría que en la medida en que
tengan que hacer más billetes, van a salir los nuevos billetes. Exacto, con este cambio. Que se apruebe la norma y sea ley de la República, cada emisión que vaya haciendo el banco comienza a salir con los billetes nuevos. Camilo, yo creo que, y por lo que hemos escuchado, lo que la gente reclama es que le expliquen y le justifiquen en qué le beneficia a las personas esto, porque aquí hemos hablado del tema del Banco de la República, del tema de la contabilidad, del tema del comercio, pero pareciera ser que esto a la gente no le queda claro en qué le beneficia en el día a día. Le va a afectar el bolsillo. La gente lo que va a percibir es que está ganando menos dinero por la simple denominación de su salario, así sea el mismo que ganaba en términos concretos a antes, pero la gente no siente que este proyecto le beneficie el bolsillo. ¿En qué me va a cambiar a mí la vida para bien esto? ¿O esto es una decisión más macroeconómica del país que no tiene ninguna como prioridad el bolsillo del ciudadano? Yo creo que ahí es donde está el desafío del gobierno para que esto lo entienda bien el ciudadano de a pie. ¿Usted cómo se lo traduciría a una persona que quiere saber, como lo preguntaban en la calle, esto a mí en qué me beneficia? Y no se genere resistencia. Exacto, ¿a mí para qué me sirve esto? Con tantos problemas que hay en el país, ¿cómo van a invertir 400.000 millones de pesos en esto? Eso es lo que se pregunta el ciudadano de a pie. Ahí comienza. Yo creo que uno de los problemas, antes de contestar la pregunta, yo creo que uno de los problemas es que los colombianos, como estamos indignados, porque es la única palabra, indignados con lo que ha pasado a nivel de corrupción y manejo de gasto público en los últimos años en Colombia, y no hablo de 4, hablo de 50 años, una historia gigantesca en Colombia, todo lo que sea gasto nos parece que no debe hacerse. Entonces, primero, insisto, este gasto siempre se hace, el cambio de billetes es continuo, el cambio de monedas es continuo. Que no nos damos cuenta nosotros prácticamente. Segundo, a la gente joven, los mayores de 40 años, no nos va a quedar fácil la adaptación del cambio de moneda. A los mayores de 50 les va a quedar fácil, que ya conocen esos números. O sea, realmente la inflación Colombia la tiene dura de los 80s a los 90s, que es cuando los precios crecen de manera importante y toda la moneda se ajusta y llegamos a los números que hemos llegado. Pero yo me acuerdo de estar en el colegio con billetes de $1. A los jóvenes es los que más van a sentir este cambio. Porque lo que le están haciendo es cambiando su lenguaje económico. Entonces la pregunta es, ¿para qué cambiar el lenguaje económico? Para que sus costos sean más baratos, para que a usted le quede más fácil hacer cuentas, para que no lo tumben. Bueno, esas son tres grandes ¿Y quién ventajas. nos tumba en este momento? Entre más números haya, el tendero puede jugar con muchos más números. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un número como 1950 o 1945, y él en este momento, en cualquier escenario de comercio, no tiene los 5 centavos, redondea a 50 hacia arriba. ¿Sí? Y eso no va a pasar, yo insisto, frente a ese tema, no va a pasar si eso ya cuesta $1 con 94 centavos, no lo van a colocar. ¿2 pesos? ¿2 pesos? ¿De una vez dejamos el asunto resuelto? No por una razón, digamos que de marketing que nos favorece en este momento. El mercadeo, el comercio y las ventas han usado como herramienta el número bajo sobre el número superior. Es decir, no lo compre por 2.000, sino compre por 1.999. Eso sistemáticamente lo hemos usado y el comercio formal respeta ese número a capa y espada. Tú vas a un almacén de cadena, pagas un 1.999 y pagarás $1 con 99 centavos en caso de que sea así. En el comercio informal vas a tener unas diferencias. Entonces, en ese mismo ejercicio del comercio informal, donde tú vas a ver que de repente los precios suben más, pues vas a preferir ir al comercio formal. Entonces, con esto estamos logrando reducir la informalidad en Colombia a la vez, desmotivar el uso del efectivo y simplificar toda la transacción en Colombia. ¿Y hay quien vigila, Camilo? ¿Quién vigila? Yo creo que en Colombia hay un reto muy grande de vigilancia. Y yo creo que el primer reto de vigilancia lo tenemos que tener nosotros mismos. Nosotros como ciudadanos, tal vez por costumbre, o porque nos automal enseñamos, si esa palabra existe, me la acabo de inventar, nos justificamos de hacer cosas mal hechas. Entonces compramos cosas de contrabando porque, yo ya vi la película, puedo comprar la película pirata. Yo puedo comprar esta marca pirata porque no me alcanza para comprar la que es la original, y la original es muy cara, no tengo por qué hacerlo, particularmente si hablamos de la camiseta de la Selección Colombia. Y así una cantidad de cosas en las que siempre nos hemos autojustificado. Ante esto, de repente, puede que nos ayude en un proceso de reflexión en Colombia tenemos que dejar hacer las cosas tan informalmente. Somos muy frescos, somos muy tranquilos, dejamos que todo pase. Folclóricos. Es una forma de decirlo. Mira, Camilo, ACOPI, que es el gremio que reúne a las pequeñas y medianas empresas, sobre esta propuesta ha dicho que
para combatir las caletas no es necesario hacer este profundo cambio en la moneda en Colombia, sino que hay que rastrear las series de los billetes, identificarlas y buscarlas. Incluso el propio gremio de FENALCO, que es el gremio más grande del comercio en Colombia, su presidente nacional Guillermo Botero decía, descontinúen la línea de billete de 50.000 antiguo y de esa manera pueden combatirla. Es decir, el argumento de la lucha contra el lavado de activos, contra estas caletas, parece ser, por lo que dicen los grandes empresarios del país, puede llegar a tener, Erika, unas salidas que causen un menor traumatismo en la economía diaria. Pero es que ese es solamente uno de los dos grandes argumentos, ¿no? Sí. ¿Usted uno cómo es el ve tema eso? de las caletas y Que otro dejen el de tema circular la los billetes de 50.000 antiguos. Yo creo que hay dos temas. Sí. Es una buena oportunidad para cambiar la moneda en Colombia y quitarle los 3 ceros. Lo que dijo el fiscal se une a lo que ya estaba pensando el gobierno nacional y lo que estaba pensando el establecimiento económico. Porque la idea del fiscal no la tuvo desde hace 2 o 3 años cuando el gobierno estaba pensando en cambiar los billetes. Entonces digamos que lo que pasó es que se juntaron los dos tiempos. Yo aún no he podido saber si el fiscal es muy inteligente o muy ingenuo. No lo he podido saber en ese sentido. O si estaban de acuerdo. Sí, no, si yo le aviso al narcotráfico o a los corruptos que tienen plata en la casa encaletada o lo que sea, voy a atacar esos billetes, pues inmediatamente esta gente los cambia, si los tiene, como usted bien lo dice, y decir, muy seguramente ya no están en el país, o están en dólares, o están en lingotes, o están en guayabas, de toda la más remota idea que puedan estar. Además, el gerente del Banco de la República, el señor Echavarría, ha dicho que si este proyecto avanza, va a haber un periodo de transición. Claro. Y usted va a llevar su plata, y ahí sí mucha plata, legal o ilegal, a los bancos a cambiarla para que le den los nuevos billetes. Sí, ahí surge la pregunta, ¿y de dónde salió la plata? Claro. Entonces, ese proceso no va a ser tan fácil para la gente. Hoy en día, Camilo, la canasta familiar en Colombia se viene encareciendo, se está estabilizando, tenemos una economía con un impacto para el bolsillo fuerte o está estabilizada. ¿Cómo está la economía para el ciudadano a pie hoy en día? La pregunta es muy buena. Esa pregunta, ahí sí tráigame otro vaso de agua. El gasto de los hogares siempre crece. ¿Por qué siempre crece? Porque los servicios en los hogares siempre crecen. De un año al otro, el precio del metro cúbico de agua, el metro del kilovatio hora, el precio del metro cúbico de gas, siempre crece. Entonces, de una u otra manera, los servicios públicos y el arriendo, que son los grandes, siempre crece el gasto. En el resto de categorías puede que los precios bajen. Entonces la papa en un momento dado cuesta 10.000 pesos el kilo, o puede costar 5.000, o puede costar 7.000, depende de la temporada, el lulo, el plátano, lo que sea. La ropa, depende del mes donde yo compre, es más barata o es más cara. El cine, dependiendo del día de la semana en que yo vaya, es más barato o más caro. Entonces, el gasto de los hogares sigue creciendo en Colombia por 2 razones. 1, los servicios siempre crecen, y 2, cada vez metemos más cosas al bolsillo de los hogares. O sea, hace 20 años no estaba el celular. Hace 10 años no estaba, por decir algo, Netflix y demás streaming de video. El internet, hace 5 años no estaban los streaming de audio. Hoy todo el mundo tiene streaming de audio. En 2 años vamos a tener otra categoría que entra al bolsillo de los hogares. Entonces la canasta básica, si uno la define solamente como la de supervivencia, cada vez es más pequeña. En dinero, cada vez es más pequeña. Pero como nuestras necesidades ya no son solamente las básicas, sino una necesidad de comunicación que nos cuesta más y una necesidad de entretenimiento que nos cuesta más, esa canasta de los hogares es cada vez más grande. No, yo le preguntaba esto, Erika, a Camilo, para saber, bueno, y el nuevo peso, ¿qué papel entra a jugar en esa composición de la canasta básica? ¿Estabilizará los precios? ¿La estabilizará? Usted dice que evitará que en un futuro los precios suban y los dejará de alguna manera congelados en un tiempo más largo. Yo no había pensado en eso, pero veo 2 efectos iniciales. Sí. 1, el aumento de las tarifas de servicios públicos va a ser más lento, porque como está construida la fórmula, está construida con pesos de 3 ceros. Entonces, la variación de los servicios públicos puede que sea menor, inclusive la de los arriendos puede que sea menor. Eso es una buena La de productos en plaza tendería a bajar los precios, pero esa bajada de precios no es mayor del 5%, que es el redondeo hacia abajo. En la plaza de mercado, en la plaza, cuando se habla de plaza, habla de plaza de mercado. Exacto.
que es donde mercan los colombianos realmente. Claro, hay un punto muy complejo frente a todo esto y es, uno se pregunta, bueno, esto, y lo comentábamos superficialmente hace un rato, esto le va a costar enormemente a todas las grandes superficies, a los supermercados, a los centros comerciales, es decir, porque ellos van a tener que modificar en las góndolas los precios y demás, las mismas cajas registradoras. ¿No será que eso no lo pasan luego en la factura? Puede que pase en la medida en que haya unos mayores costos fijos iniciales en esos supermercados o en estas cadenas o en estas tiendas. Pero el mismo comercio sabe equilibrar eso. El comercio en todos los escenarios sabe cuándo tiene que subir precios y cuánto tiene él que sacrificar el margen. Y lo hacen relativamente bien y lo equilibran de una manera fácil de llevar. Pero esto hay que tener en cuenta una cosa y es que tan pronto se haga el cambio, a nivel económico el impacto dura un año. Ese impacto que... Es como pasó con el IVA. Digamos que el IVA es un buen ejemplo muy reciente. Pasamos del 16 al 19. Mal, ¿eh? ¿El IVA en este caso cómo jugaría? Pasamos, no, se mantiene la misma tasa. La misma tasa, 16%. Sí, no tiene por qué cambiar. 19. Entonces, pasa del 16 al 19. La gente se demoró en acostumbrarse a la nueva tasa más o menos 4 meses porque la gente la entendió mal. La gente dijo, las cosas costaban 100, ahora cuestan 119. Y lo que pasó es que las cosas costaban 116 y pasaron a 119. Entonces eso causó un problema en el primer trimestre del año pasado muy duro. Mayormente en enero. En enero de 2017 el gasto de los hogares se frenó de una manera muy fuerte. En enero de este año, cuando yo me comparo ya contra enero del año pasado, ya es la misma tasa, ya el efecto no existe. Entonces lo mismo nos va a pasar con el peso. Durante un año vamos a tener una cantidad de complicaciones, confusiones y adaptaciones. El siguiente año ya nos acostumbramos y las cosas empiezan a equilibrarse y a estabilizarse. Y eso lo vamos a ver en la factura de los servicios públicos, del celular y bueno y de otros elementos de nuestra vida diaria. ¿Y qué pasa con el tema de los bancos? Los bancos que justamente el emisor del Banco de la República ha dicho, bueno, bajen las tasas para empezar a reactivar la economía y se resisten a hacerlo. Y ahí está, esa lucha permanente con los bancos y demás. Ellos ¿cuál es el papel que ellos tendrían en toda esta nueva dinámica con la eliminación de los 3 ceros, con la simplificación de todos estos asuntos? Como el comercio va a ser el educador, el banco va a ser el que va a encargarse de irrigar el dinero. Entonces, primera cosa que asumo va a pasar, y se me hace lógico que así sea, los nuevos billetes van a tener el mismo tamaño de los billetes anteriores. ¿Por qué digo eso? Para no cambiar los cajeros. Claro. Yo no puedo cambiar los cajeros electrónicos. Pero mira, entonces me va a permitir que haya una irrigación. Los cajeros todavía no sacan el billete de 100.000. No, entonces de pronto que ese es el gran reto, no han podido. Ahí aprovecharían como para puede hacer que cambios. pase o dejen el billete de 100.000 solamente para cierto tipo de transacciones, como ocurre en otros países, no es una cosa rara. 100.000 pesos es, ¿cuánto quedaría? 100 pesos. 100.000 pesos quedaría 100 pesos. Un millón quedan 1.000. No ese es el cambio. Psicológicamente es muy difícil. O sea, yo creo que más que economistas en esto se van a necesitar psicólogos. Sí, comunicadores. Publicistas, para y uno, que traduzcan. tener una guía, ¿no? Para poder remitirse como cuando uno viaja al extranjero que multiplica todo por 3 o por 4 y uno dice, yo esa Coca-Cola mejor no me la tomo. Bueno, pero entonces, ¿qué más van a hacer los bancos? Segundo, los bancos no solo van a ayudar a mover la moneda, sino que a ellos no les cuesta casi nada porque para ellos es mucho más fácil hacer estas transformaciones internas. Que los bancos no estén bajando las tasas aún, en este momento no tiene nada que ver con este tema. Tiene que ver con que los bancos aún sienten que hay un riesgo. El banco dice bajo las tasas, ok, yo le quiero su bajada de tasas, pero yo aún siento riesgo en el mercado. Cuando deje de sentir el riesgo, yo las bajo. ¿Qué país introdujo una reforma similar a la que se plantea en Colombia y sacó adelante muy bien este proceso que usted tenga en la memoria, Camilo? Podemos hablar de un caso global exitoso que es el euro. Unificó una cantidad de monedas de un solo continente y logró hacerlo. Podemos hablar de un caso desastroso como la India, que intentaron hacer una velocidad gigantesca y se enloquecieron y casi no salen de ahí. O podemos hablar de casos cercanos. México, Perú y Brasil. O sea, no estoy hablando de cosas extrañas. ¿En años recientes? Sí, Perú hace menos de 15 años hizo el ejercicio. ¿Por qué lo hicieron en ese momento? Pero llegó a tener inflaciones de 1.500 anual.
Entonces, para controlar eso, hicieron el cambio de moneda. Esta moneda ya no me sirve, necesito una moneda nueva, y ayudaron a que las cosas pasaran. Hoy por hoy, Perú es casi una de las economías más sólidas de América Latina. Bueno, México es una de las economías más sólidas. Y en el caso del euro, yo se lo digo porque pues viví muchos años allá, uno tiene que tener, Yesid, vaya adquiriéndolo, un monedero bastante grande y resistente. De los céntimos. Claro, porque tiene que echar ahí todas las moneditas y las moneditas se le convierten, no sé, no en plata de bolsillo como ocurre aquí en Colombia, sino realmente le sirven para adquirir. Usted puede desayunar, incluso almorzar, tener un consumo diario solo con monedas, sin usar nunca un billete. Billete de 5 euros o de 10 euros, ¿no? O de 20 euros, a veces usted no lo toca, sino que evacúa todas las moneditas que tiene de los céntimos. Pero el poder de la moneda en Colombia hoy es muy fuerte. Tal vez de repente en Bogotá no lo sentimos tanto, que digamos el nivel de ingreso del bogotano frente al resto del país es más alto, y la presencia de Transmilenio y el tema de las tarjetas de Transmilenio hace que la moneda haya perdido tanta rotación. Claro, es que está mayormente en las tiendas de barrio, pero tú sales de Bogotá y el poder de la moneda es impresionante. En la costa, particularmente en las tiendas de barrio, el poder de la moneda es realmente importante. Claro, le pueden a uno, Erika, dar 10.000 pesos envueltos solo con monedas. Ahora la cartera. Hay que recibirlas. Pues como muchas veces a uno le pasaba precisamente en Venezuela, ya en esta última etapa, cuando uno iba, que uno tenía que en una bolsa negra echar el cambio de dólar. Bueno, eso es un tema que ya lo tocamos, pero la gente le preocupa que nuestra moneda se devalúe a raíz de todo este tipo de cambios. Los cambios tienen que hacerse en algún momento, Camilo. Sí, digamos que no es un cambio que tenga que hacerse, no. Es un tema que hay que hablarlo de frente. Esto no es una cosa que si no lo hacemos, la economía desaparece mañana. No, puede no pasar. Puede que toda la idea que se está haciendo simplemente no pase y seamos la moneda con más ceros del mundo por toda la vida, y al final, pues sí hay unos costos más altos, pero no va a ser un gran problema. De otra manera, la gente se puede acostumbrar. ¿Y cuáles serían esos costos? ¿Principalmente para los extranjeros? Para el tema de tipos de cambio, el tema de contabilidad, todo lo referente a la parte industrial, a la parte empresarial, a la parte macroeconómica. En la cotidianidad del hogar, pues si uno está acostumbrado a eso, pues seguir donde está es muy fácil. Si a mí me cambian la moneda y yo me doy cuenta que los precios cambian menos rápido, que tengo que cargar menos billetes y menos monedas en el bolsillo, y que las cosas se me facilitan, fácilmente lo voy a aprender. Este proyecto se va a radicar el 16 de marzo en el Congreso. Los comerciantes, suponemos, Camilo, van a adelantar pues un lobby intenso para que esta iniciativa en el Congreso no pase. ¿Usted cómo avisora esa discusión en el Congreso de la República en las próximas semanas? Porque ya se va a ir a radicar. Yo lo veo difícil, como lo hablábamos fuera de cara con ustedes antes. Cuando entre el debate ya hay un nuevo Congreso elegido. Bien lo decías tú. Claro. Eso va a cambiar el mapa. Domingo elegimos nuevo Congreso. Elegimos Congreso, entonces entra la nueva legislatura. Si siguen los mismos, que es posible, en una buena porción, puede que estén interesados en el tema. ¿Sí? Los que van a salir, pues no están interesados en nada. Entonces es un tema que se va a debatir en un Congreso ambivalente. Incluso podría ser un tema del próximo gobierno. Este tema yo creo que se plantea al final de un gobierno, de una legislatura. Lo comentábamos con Camilo, en plena campaña presidencial, porque bueno, salimos de Congreso este domingo, pero nos queda primera vuelta, segunda vuelta, hasta mediados de año. El Congreso en teoría va a seguir sesionando, lo cual no es necesariamente así, porque todos los congresistas van a estar haciéndole campaña a sus candidatos presidenciales. Entonces, probablemente eso se quede para la nueva legislatura. Para el nuevo gobierno. Yo creo que es un tema también del nuevo gobierno, y porque este ya lo tiene impulsado. De pronto el otro lo engaveta. Es el buen momento para hacerlo. El otro lo puede engavetar. Sí, puede pasar. Y se le vienen problemas más grandes. Bueno, pues Camilo, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, hablando de este tema tan sensible para Camilo, el bolsillo de los ciudadanos. Como una pequeña enciclopedia económica, pero de bolsillo. ¿Qué está, del gasto de los hogares. La pregunta que hay que hacerle a Camilo es, ¿en qué es bueno invertir hoy en Bogotá, por ejemplo? ¿En qué hay que invertir? ¿Es bueno invertir? ¿En qué hay que invertir? Exacto. Yo tengo una platica, ¿en qué le debo invertir?
Uy, decir eso al aire es un poquito complicado. Sin duda, depende del riesgo que usted quiera asumir. No, una mujer como Erika es una mujer de alto riesgo, arriesgada. Yo le digo, en Bitcoin no. No, porque eso, de hecho, fuera eso no es legal. Vale, que entonces eso no es hay que bueno, no, meterse. alguien conservador en qué invertiría hoy en Bogotá. En inmuebles, en tierra. En tierra, finca raíz. vivienda, sí. ¿En qué no invertir? ¿En qué no invertir? En bolívares. Ah, no, pues que eso sí, yo creo que no se necesita ser el economista. O en pirámides, porque eso... Sí, todo lo que sea ilegal, no. Lo barato siempre sale caro, pero mucha gente lo hace y usted ve en muchos postes de Bogotá todavía cómo ofrecen esas maravillas y cómo engañan a la gente, que es lo más terrible. Sitios dedicados a estafar a la gente. Camilo, gracias por estar con nosotros. Erika, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar nuevamente en Opina Bogotá. Lo sabremos prontamente cómo va esta iniciativa. El gobierno ha dicho que lo va a presentar cuanto antes y ahí veremos a ver qué trámite tiene en el Congreso la eliminación de los 3 ceros. A ver si ya es verdad después de tantas y tantas propuestas que no han avanzado definitivamente. Así es, y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Bogotá, Cundinamarca, nuestra audiencia fuera del país. Mañana nuevamente los esperamos a las 8:30 p.m. para hablar, para debatir de un tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.